¿Cumplió Jared Kushner la profecía de Daniel 9:27, donde se anuncia que por otra semana confirmará el pacto con muchos? ¿Qué relación existe entre su papel como mediador de la paz en Medio Oriente y las antiguas profecías de Daniel? ¿Podría tratarse del Anticristo, aquel personaje del Apocalipsis que unificará a las naciones bajo un mismo pacto? En los últimos días, el mundo ha sido testigo de un acontecimiento histórico, un tratado de paz impensable entre Israel y Hamás. Tras años de violencia, se ha declarado finalmente un alto el fuego permanente. Los líderes internacionales celebran el acuerdo y las potencias del mundo lo presentan como el pacto que cambiará Medio Oriente. Y detrás de todo esto, un nombre vuelve a resonar con fuerza en los titulares: Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, quien en 2020 promovió los acuerdos de Abraham, ha regresado a la escena mundial como principal mediador de este nuevo pacto de paz. Sus recientes declaraciones en Tel Aviv han causado impacto en los círculos proféticos. Kushner afirmó: "Esta no es solo una tregua política, es el comienzo de una nueva era para el mundo". ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O cumplimiento profético? Estimado oyente, en este video analizaremos estos sorprendentes acontecimientos y veremos si el papel de Jared Kushner se alinea con la figura descrita por Daniel, aquel líder que confirmaría un pacto con muchos en los tiempos finales. Empezamos. Jared Cory Kushner, un hombre de rostro sereno, palabras medidas y presencia silenciosa, pero con una influencia que trasciende la política. Para el mundo, es un empresario, inversionista y diplomático. Para los observadores proféticos, es una figura enigmática que parece emerger justo en el momento señalado por las Escrituras. Jared Kushner nació el 10 de enero de 1981, en Livingston, Nueva Jersey, en el seno de una familia judía ortodoxa. Su padre, Charles Kushner, fue un poderoso desarrollador inmobiliario y filántropo, profundamente vinculado con la comunidad judía en Nueva York. Desde joven, Jared fue educado en la tradición del judaísmo moderno ortodoxo, asistiendo a escuelas hebreas y manteniendo un fuerte apego a la identidad israelita. Se graduó de la prestigiosa Universidad de Harvard y más tarde obtuvo una maestría en negocios y derecho en la Universidad de Nueva York. Antes de cumplir 30 años, ya dirigía una de las mayores corporaciones inmobiliarias de Manhattan y adquirió el reconocido diario The New York Observer, un medio que le permitió relacionarse con las élites económicas y políticas de Estados Unidos. Pero su ascenso no sería solo empresarial. En el año 2009, Jared se casó con Ivanka Trump, hija del entonces magnate Donald Trump. Esa unión lo conectó directamente con el círculo de poder más alto del país. Cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017, nombró a su yerno Jared Kushner asesor principal de la Casa Blanca, dándole acceso directo a las decisiones más sensibles de la política exterior estadounidense, especialmente en Medio Oriente. Con solo 36 años, Kushner fue designado para dirigir el proceso de paz en la región, una decisión que causó sorpresa y controversia mundial al tratarse de un empresario sin experiencia diplomática al frente del conflicto más complejo del planeta. Pero lo que parecía un error se transformó en una jugada estratégica. Kushner comenzó un proceso silencioso, meticuloso y prolongado, basado en reuniones privadas, acuerdos económicos y negociaciones discretas con líderes de Israel y del mundo árabe. Durante 3 años trabajó lejos de los reflectores, construyendo una red de confianza que rompió décadas de enemistad. Su visión fue distinta a la de todos sus predecesores. Mientras otros gobiernos buscaban imponer soluciones políticas, Kushner propuso un enfoque económico y de cooperación regional. Creó lo que él mismo llamó el Acuerdo del Siglo, un plan que prometía prosperidad a cambio de estabilidad. Con el apoyo de Estados Unidos, ofreció inversiones multimillonarias a las naciones árabes a cambio del reconocimiento diplomático del Estado de Israel. Así, en agosto de 2020, ocurrió lo impensable.
Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un histórico tratado de paz, el primero en más de 25 años entre Israel y una nación árabe. Poco después se sumaron Bahrein, Marruecos y Sudán, consolidando una nueva era de alianzas en Medio Oriente. De repente, un joven diplomático sin trayectoria había logrado lo que los más experimentados negociadores internacionales no consiguieron en décadas. El acuerdo fue llamado los Acuerdos de Abraham, un nombre cargado de simbolismo espiritual, evocando al patriarca bíblico considerado padre común del judaísmo, el cristianismo y el islam. Con ese nombre, el pacto no solo tenía implicaciones políticas, sino también una connotación religiosa. Era un tratado que buscaba unir a los hijos de Abraham judíos, musulmanes y cristianos bajo la promesa de una nueva era de cooperación. La ceremonia oficial se celebró en los jardines de la Casa Blanca, el 15 de septiembre de 2020. Allí, ante los ojos del mundo, Jared Kushner apareció junto a los líderes de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Las cámaras captaron el momento en que los firmantes levantaron los documentos y estrecharon sus manos. Fue entonces cuando los medios internacionales comenzaron a llamarlo el milagro diplomático del siglo XXI. La revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. El New York Times lo describió como el hombre que logró lo imposible, y la ONU reconoció públicamente los acuerdos como un avance sin precedentes para la paz en Medio Oriente. Su capacidad para reunir en una misma mesa a naciones históricamente enemigas dejó perplejos a líderes mundiales y a expertos en relaciones internacionales. Algunos lo describieron como un genio de la negociación. Otros lo vieron como el hombre que logró lo imposible. Pero en los círculos cristianos escatológicos, su figura comenzó a despertar un murmullo profético. Porque la profecía del libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, hablan de un líder que confirmará un pacto con muchos, trayendo consigo una aparente paz para Israel y sus vecinos, un pacto que marcará el inicio de los eventos finales. Notemos lo que dice el relato bíblico, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La semejanza entre esta profecía y el papel que desempeñó Jared Kushner no pasó inadvertida. Tras su salida de la Casa Blanca en 2021, Kushner fundó su propia compañía de inversión global, Affinity Partners, con sede en Miami, desde donde mantuvo discretos vínculos con gobiernos árabes, especialmente Arabia Saudita, Egipto, Qatar e Israel. Mientras el mundo lo veía como un empresario, los observadores espirituales sabían que su nombre aún no había desaparecido del escenario profético. Ahora bien, el año 2025 se ha convertido en una fecha clave para la historia moderna del Medio Oriente. Tras casi 2 años de guerra entre Israel y Hamás, el mundo presenció finalmente un acuerdo de alto el fuego que detuvo los ataques y abrió un corredor humanitario para miles de civiles atrapados en la Franja de Gaza. La noticia fue confirmada por Associated Press y Reuters, que describieron el evento como el inicio de una nueva fase de diálogo entre las partes. Pero detrás de este avance, hay un nombre que volvió a ocupar los titulares internacionales: Jared Kushner. El ex asesor de la Casa Blanca y arquitecto de los Acuerdos de Abraham reapareció inesperadamente en las negociaciones que condujeron al alto al fuego de 2025. Según ABC News Australia, Kushner se convirtió en un jugador clave dentro del equipo que presentó la propuesta de paz al gabinete israelí. Acompañado del empresario Steve Witkoff, mantuvo reuniones directas con funcionarios de Israel y con mediadores árabes en Egipto, particularmente en Sharm el-Sheikh, para destrabar los puntos finales del acuerdo. El Times of Israel confirmó que ambos incluso se reunieron con representantes de Hamás, con autorización de Washington, para asegurar la liberación de los últimos rehenes. El plan aprobado constó de 3 pasos principales. En primer lugar, cese al fuego inmediato, supervisado por Egipto y Estados Unidos.